Dios los bendiga en este día, ¿verdad? Ah, Como ustedes pueden ver el tema, ¿verdad? Hablando sobre la conciencia, lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 9. Muchos, lamentablemente, ¿verdad? No entienden lo que es el pecado de la carne y el pecado del alma, ¿verdad? Muchos piensan que, ¿verdad? Que por pecar uno pierde su salvación o hay que preservar su salvación para ser salvo hasta el fin, y no entienden, ¿verdad?, lo que ha hecho el Señor Jesucristo a través de su sacrificio, dando su cuerpo, ¿verdad?, y su sangre, que es la propiciación para nuestros pecados. La sangre de Jesucristo lo que ha hecho es limpiar el alma, ¿verdad?, la conciencia, como dice en Hebreos capítulo 9. Muchos no entienden, ¿verdad?, sobre esto, pero vamos a explicar lo más que se pueda, pues con la ayuda del Señor. Y empezamos con este versículo. Yo sé que no está posteado, ¿verdad? Está de Hebreos capítulo 9, versículo 9, pero antes de eso, ¿verdad?, queremos que entiendan, ¿verdad? Vamos a irnos a leer 5 versículos y empezamos con Romanos capítulo 3, versículo 20, ¿verdad? Y comenzamos así. Porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, lo que es ser limpio, tener tu conciencia limpia, para que entendamos, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Muchos están atrapados en el legalismo de cómo se les ha predicado. Otros piensan que son salvos, ¿verdad? Los que piensan que la salvación se pierde. Lamentablemente, ¿verdad?, esto no es el evangelio de salvación. Esto es un yugo, ¿verdad?, que el enemigo ha creado a través de las religiones. Entonces, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, y que ese es el deseo del Señor, que muchos sean libres y los corazones, ¿verdad?, que se sienten pesados, la conciencia, de que aún no han obtenido la salvación, sino que están tratando de entrar al cielo por medio de la obra, y eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad?, porque el Señor no acepta la apariencia del hombre, es su palabra. Entonces, comenzamos, ¿verdad?, con Romanos capítulo 3, versículo 20, y dice así: Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, nosotros conocemos el pecado, conocemos por medio de la ley de Dios, nosotros conocemos que somos pecadores y estamos mal. Cuando nosotros transgredimos la ley una vez, desde que naciste y tuviste ese conocimiento, ¿verdad?, del bien y el mal, entonces ya haciendo el mal y sabiendo que lo hiciste y está mal, ya has pecado contra la ley de Dios. Entonces hemos transgredido la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese instante, ¿verdad?, actúa la ira de Dios en cada uno de que ha transgredido la ley del Señor, ¿verdad? Y entonces tu alma está expuesta a la eternidad, ¿verdad? Al infierno. Entonces, nosotros debemos de entender algo, que hay un Dios santo, ¿verdad? Él es puro, Él es justo. Él ha dado a su Hijo Jesucristo, el mismo Dios, ¿verdad?, para que el Señor Dios viniera a manifestarse a la humanidad. Tenía que venir en la carne, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad?, hizo esto. Entonces, Dios Hijo, que es Jesucristo, ¿verdad?, en la carne, Dios en la carne, manifestado en la carne, ¿verdad? Entonces, Él decidió llevar todas las cargas del mundo, ¿verdad?, todos los pecados de cada uno de nosotros. Entonces, cada persona, ¿verdad?, y esto es una gran bendición para toda la humanidad, porque en vez que el Señor había dejado que todo el mundo se perdiera, nadie puede salvarse, ¿verdad? Entonces, como Él es un Dios justo, Él es santo, Él decidió dar su vida, ¿verdad?, para nosotros,
por nosotros, ¿verdad? Y derramar la sangre, ¿verdad? Él no se satisfacía con sacrificios de animales, ¿verdad? De toros, ¿verdad? De machos cabríos y, ¿verdad? Y todos los sacrificios que tenían que darse, ¿verdad? Entonces tuvo que hacer esto, ¿verdad? Por amor, para que nadie se perdiera. Lamentablemente, ¿verdad? Nosotros no somos creados para adorar a la fuerza, o sea, como robots, ¿verdad? No fuimos creados, esa no fue la manera del Señor, ¿verdad? Él quería que nosotros, Él nos hizo, ¿verdad? Con esta libertad, libre albedrío, ¿verdad? Pero lamentablemente Adán y Eva pecó, ¿verdad? Y así entró la maldad, el pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor, vemos claramente cómo su justicia, Él, a través de un animalito, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Desde el comienzo, cuando Adán y Eva se sintieron desnudos, el Señor fue el que cubrió la desnudez, el pecado, ¿verdad? Entonces el Señor, a través de todos los tiempos, ¿verdad? Antes de que viniera Jesucristo, el Señor es el que ha hecho la obra siempre. Nunca la ha podido hacer el hombre. El hombre ha fallado en todos los aspectos. Todos fallamos aún así en el camino del cristiano, ¿verdad? Fallamos porque Él sabe que nosotros no podemos solos. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos un guía, necesitamos un consolador, ¿verdad? Que nos sustente, nos consuele cuando nosotros caemos en el pecado. Pero el Señor, ¿verdad? Lo que hace con su Espíritu Santo es levantarnos, ¿verdad? Y de esa manera seguimos. ¿Ya vieron? Eso no es obra de nosotros. Nosotros no mantenemos la salvación. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. El Consolador es la obra de Cristo. Es la única obra perfecta, ¿verdad? Que es la del Señor. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que tocamos es sucio. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No es que el Señor nos odie, sino que no puede aceptar una obra que está manchada de pecado. Entonces, para que Él nos acepte a nosotros, tiene que haber un sacrificio puro y santo, y entonces tuvo que ser Él mismo. Ese es el amor grande que tiene el Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que se trata el Evangelio de Salvación. Ahora continuamos, ¿verdad? Hablando sobre la ley, ¿verdad? Es una gran bendición. Yo la veo como una gran bendición de Dios, porque la ley es la que desnuda el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la ley, nosotros tenemos esa opción de ese privilegio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? De escoger, como dijimos, ¿verdad? Se dijo que no somos robots. Nosotros escogemos si queremos amarlo, queremos aceptar su regalo. La ley nos escanea, nos damos cuenta, ¿verdad? Todas las maldades que hemos hecho, y entonces el Espíritu Santo actúa conforme a la humildad del hombre. ¿Cómo es la humildad del hombre? ¿Cómo se presenta ante los ojos de Dios? La humildad del hombre se presenta a través de nuestro conocimiento, de escanearnos con la ley de Dios y reconocer que somos pecadores. Nos merecemos ir al infierno. Y lo único que nos salva es la sangre de Jesucristo, el sacrificio que hizo Él, ¿verdad? Eso es humillarse ante el Señor y aceptar el regalo único que nos lleva al cielo. Este es el propósito de la ley, el cual yo ahora que soy hijo de Dios, gracias a su misericordia, entendí, ¿verdad? De que yo no puedo salvarme de mí mismo, ¿verdad? Entonces, es Jesucristo el que da el Espíritu Santo, es Jesucristo el que nos reconcilia con Dios. Es por medio del sacrificio de Jesucristo que nosotros venimos hasta la presencia del Señor, el cual nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros con esta garantía, con este sello, hijos de Dios para toda la eternidad, nosotros, conforme el sacrificio que ha hecho Cristo, ¿verdad? Rompió los velos, donde entraba el sacerdote y al sumo sacerdote, que ahora es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, gracias al Señor Jesucristo, nosotros venimos directamente a cualquier hora a adorar al Señor, a hablar con Él, ¿verdad? Ya no necesitamos de un profeta, no necesitamos de un sacerdote para poder
que nos lleve su sacrificio y hable por nosotros. Pero ahora nosotros es algo más bello que ha hecho el Señor Jesucristo. Tenemos una comunicación directa, personal, íntima con Dios Padre, ¿verdad? El que hizo todo. Él es el dueño de todas las almas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para muchos que no conocen esto. Y lo que hace la ley. Ahora, leamos ese mismo capítulo, Romanos 21 hasta el 27, ¿verdad? Para que vamos explicando esto. 21 hasta el 27 dice así: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia, digo, de Dios, un regalo de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios, digo, de Dios, por la fe de Jesucristo. La justicia, para que nosotros seamos justificados, es solamente creyendo por medio del sacrificio que Jesucristo hizo. Él lo hizo todo. Jesucristo lo hizo todo, 100% puro, 100% santo, 100% sin mancha. Entonces no podemos agregarle ni quitarle absolutamente nada a la obra de Cristo. Nosotros reconociendo, ¿verdad?, en nuestras mentes, en nuestro corazón, entendamos, la conciencia es el alma. Entendamos esto. ¿De dónde viene los pensamientos del hombre? Del corazón, ¿verdad? Entonces, continuemos aquí, ¿verdad? 22. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados. Todos los pecados, ¿verdad? Todos los pecados pasados por la paciencia de Dios. 26. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Ahora 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. Esto no es aceptable, ¿verdad? ¿Dónde queda la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? Aquí dice claramente no, sino por la ley de la fe, ¿verdad? Hay que entender esto muy bien. Ahora, leamos Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice así: mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, creo que está en el capítulo 12 de Hebreo? Sin santidad nadie verá al Señor. Ustedes han entendido, han de verdad meditado ese versículo que significa sin santidad nadie verá al Señor. Y escuchemos aquí: mas ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad. Recordemos quién da el Espíritu Santo: Jesucristo. Y de esa manera nosotros somos santificados. Somos hijos, sellados, hijos de Dios. Santificados no por nuestras obras. Si nosotros estábamos muertos, dice la palabra de Dios, cuando estabais muertos, ¿verdad? Por eso el Señor dice que Dios no es de un Dios de muertos, sino de vivos. El vivo es cuando ha sido vivificado por medio del Espíritu Santo, que Él es el que da vida. Jesucristo ha soplado otra vez nuevamente lo que había perdido el hombre, ¿verdad?
para los que aceptan el Evangelio de salvación. Entonces, nosotros recibimos el fruto, la santidad y por fin la vida eterna, ¿verdad? Esto es lo que significa, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor, el cual yo veré al Señor, ¿verdad? Porque tengo la santidad por medio de Jesucristo, no por mis obras. Ahora Romanos capítulo 7, versículo 22. Aquí. 7:22 dice aquí: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que quién puso las leyes en nuestros corazones para que anduviéramos en ellas. Por eso es que nosotros, ¿verdad? Entendamos esto. La carne, el pecado está en la carne. Ya cuando el Señor Jesucristo nos ha limpiado, ya nosotros conocemos, ¿verdad?, que somos pecadores. Y donde el Espíritu Santo nos sella, nosotros, nuestra alma, hay que entender esto bien, nuestra alma es santificada y sellada con el Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad? No queremos pecar, pero desafortunadamente pecamos. A veces vienen pensamientos malos, a veces salen cosas de nuestra boca, pero lo bello, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la convicción de que estamos mal. ¿Qué dice la palabra del Señor en el apóstol Juan, que dice, ¿verdad?, que debemos de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque el Señor Él es fiel, ¿verdad?, para perdonarnos. Él es misericordioso porque ya Él ha pagado por nuestro pecado, pero Él quiere que nosotros los confesemos, ¿verdad?, honrando a nuestro Señor Jesucristo y apartarnos del pecado, ¿verdad? Pero no peca el alma, entendamos esto. El alma no peca, lo que peca es la carne, ¿verdad? Si nosotros estamos pecando deliberadamente, pues el Señor va a destruir la carne. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4. El Señor destruye la carne de sus hijos para que no anden dando un mal testimonio. Pero el alma es del Señor, porque Jesucristo ya la ha salvado. Entendamos esto. Y no nos damos licencia para ir a pecar. Oh, es que yo soy libre. No. No, al contrario. Al contrario, ¿verdad? Nos sentimos tan felices, ¿verdad? Contentos, regocijados, ¿verdad? De que nosotros sería una gran carga de estar pendiente en cada cosa que hacemos. Ya perdemos la salvación. Y eso no es así, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 10. Leamos aquí. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida por causa de la justicia. ¿Ya vieron? Pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en mí, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida por causa de la justicia. ¿Entendieron eso? Mi alma está libre de pecado. Es mi alma la que ha salvado a mi Señor. Mi cuerpo no. Porque si hubiera salvado mi cuerpo, ya fuéramos nosotros perfectos, ¿verdad? Perfectos. Nosotros vamos a alcanzar la perfección como es Cristo, ¿verdad? Su cuerpo glorificado. Si nosotros fuéramos perfectos, no pecáramos nunca. Pero la palabra del Señor dice que sí. Nosotros debemos de confesar nuestro pecado, porque el que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo y le hace mentiroso al Señor. ¿Ya vieron? Entonces debemos de entender lo que es el pecado que existe en la carne y lo que no existe en tu alma. El pecado no existe más en tu alma. El alma es de Cristo. Entendamos esto,
¿verdad? Habremos más, ¿verdad?, sobre el alma, la conciencia, el cual el alma es la conciencia. Nosotros sentimos las emociones, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo que nos habla la conciencia, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Ese es el alma, ¿verdad? Y los invito, ¿verdad?, que leamos Hebreos 9, ¿verdad? Hebreos 9, versículo 9 al 14. Esta enseñanza, ¿verdad?, no la vamos a dar toda. Creo que vamos a dar tres partes, ¿verdad? Porque es algo larguita, pero es muy interesante. Y Dios quiera, ¿verdad?, que ustedes presten mucha atención. Ok. Hebreos 9, versículo 9 al 14. Dice así, el versículo 9. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre las ofrendas que hacía el sacerdote, ¿verdad? De que los pecadores llevaban conforme. Acordemos que los pecados que se hacían llevaban un animalito conforme lo que demandaba el Señor a través de la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de los sacrificios. Entonces cada quien, ¿verdad?, llevaba sus palomitas, ¿verdad?, para ser casi sacrificadas, o ovejas, ¿verdad?, o toros, ¿verdad?, o cabritos, ¿verdad? Entonces de esto está hablando aquí, ¿verdad?, en versículo 9, lo cual era figura para aquel tiempo presente, o sea, sobre la sangre, el sacrificio que iba a ser Jesucristo, en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Los sacerdotes no podían ellos ser perfectos porque eran pecadores. Recordemos lo que dice, ¿verdad?, en la ley de Moisés, cómo se vestían los sacerdotes. Usaban túnicas, ropas, ¿verdad?, santas, ¿verdad? Usaban el efod, ¿verdad?, el pectoral, ¿verdad?, todas las piedras que el Señor demandaba para que la gloria del Señor no los matara. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que protegerse? Porque el sacerdote era pecador, como tú y como yo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo entró en este velo, el primero, y el segundo velo donde entraba el sacerdote, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, Melquisedec. Entonces el Señor quitó los dos velos, ¿verdad? Escuchemos, ¿verdad?, que la sangre de los animalitos no podían hacer perfecto. O sea, el sacerdote no era perfecto porque era pecador. De esto está hablando. Otra vez leamos, versículo 9. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. Pero Jesucristo lo hizo todo completo, perfecto, a como el Señor lo demandaba. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir manifestado, Dios, ¿verdad?, manifestado en la carne, para naciera en la ley, vivir la ley, ¿verdad?, cumplirla y perfeccionarla. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 10, que consiste solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos, o sea, el agua, y ordenanzas carnales, impuestas hasta el tiempo de la reformación. Mas estando ya presente Cristo, vamos a leerlo hasta el 14, que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reformación, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo.
el del cielo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, del que hizo Moisés, ¿verdad? No de ese edificio, sino que del cielo. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, la sangre de Jesucristo, y él mismo siendo el sacerdote, el sumo sacerdote, porque él mismo, como era puro el Señor, ¿verdad? El puro cumplió toda la ley, ¿verdad? Tenía el privilegio el Señor, el único, de llevar su propia sangre porque no tenía pecado en su conciencia. No tenía pecado, ¿verdad? Ok. Ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre entró una vez. Una vez. Recordemos esto. Una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Eterna. Versículo 13. Porque si la sangre, entendamos bien, escuchemos bien, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos, santifica para purificación de la carne, solo de la carne, no el alma, solo de la carne. Los sacrificios de los animalitos era solo para purificación de la carne. Entendamos. Ahora 14, aquí viene más claro. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Imagínense que nosotros, ¿verdad? El alma tiene que ser purificada para venir ante la presencia del Señor. Hay que entender esto. No es el cuerpo el que el Señor ha salvado, es el alma. Entonces, aquí claramente, ¿verdad? Una vez que nuestra conciencia es purificada, ¿verdad? Imagínense, purificará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahora, cuando nosotros, el fruto, que este es el fruto del Espíritu Santo, cuando hacemos buenas obras, este es el fruto del Espíritu Santo. Estábamos muertos, nosotros no podíamos hacer algo limpio ante los ojos de Dios. Si por medio de la santificación de nuestro Señor Jesucristo, que nos bautiza con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo nos ayuda, nos insta, nos estimula, ¿verdad? Hablando a nuestra conciencia, lo que es agradable al Señor. El Señor, recordemos que Él ha puesto las leyes en nuestros corazones. La conciencia. Hay que entender esto, ¿verdad? Ahora, leamos. Habiendo obtenido pasado, o sea, ya hecho, habiendo obtenido, ¿verdad? Habiendo obtenido redención eterna para nosotros, ¿verdad? Hay que entender esto. En el versículo 12, ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, más por su propia sangre, Jesucristo, ¿verdad? Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo pasado, ¿verdad? Habiendo obtenido, ya hecho, ¿verdad? Habiendo obtenido redención eterna. Nadie puede refutar esto. Esta es la palabra de Dios. Habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Yo creo que mi alma está limpia para toda la eternidad.
perdón, si yo peco, si yo ando pecando deliberadamente, pues lógico, el Señor me va a llevar antes de tiempo, ¿verdad? Si no me arrepiento, ¿verdad? Pero mi alma no es echada al infierno. Entendamos esto, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor estaría tirando parte del cuerpo de Cristo al infierno. Eso no es así, ¿me entienden? La conciencia entre el hombre físico, se encuentra la voluntad, ¿verdad? Las emociones y la mente, el alma. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Limpiará vuestra conciencia. Limpia nuestra conciencia de las obras muertas. Por eso mi paz, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Creo que está en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a ver, capítulo 5 de Romanos, vámonos. ¿Por qué dice esto? De tener paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo paz en mi corazón. En la noche, a pesar de las tribulaciones que, hermanos, miren, o amigos que escuchan, ¿verdad? Que no has creído. El cristiano sufre, pero hay algo bello que el Señor hace por medio de su Espíritu Santo, que nosotros recibimos fuerzas. El Señor nos da fuerza como el águila. Nos rejuvenece, ¿verdad? Cada día el Señor, ¿verdad? Nos alienta. Aún antes de acostarnos, ¿verdad? Con un corazón pesado de tantas cosas que nos han sucedido en el día, ¿verdad? El Señor es fiel y verdadero y nos ayuda a fortalecernos, nos anima, ¿verdad? Y nos da un sueño tranquilo, ¿verdad? O tal vez, ¿verdad? Un hermano que tal vez no pueda dormir, también es atacado por el enemigo, ¿verdad? No porque haya hecho algo, ¿verdad? Un pecado, o sea, la relación es entre Jesucristo, ¿verdad? El Señor y uno, ¿verdad? Un cristiano, un nacido de nuevo. No siempre es por el pecado que uno es atacado, ¿verdad? Por Satanás, ¿me entienden? Por eso nosotros tenemos una relación con el Señor. Podemos preguntarle, Señor, ¿es algo que no te he confesado, que me está pasando esta noche? O cualquier cosa, ¿verdad? El Señor siempre responde a sus hijos, ¿verdad? El Señor siempre está dispuesto, especialmente cuando le hacemos una pregunta, si hemos hecho algo que no hemos confesado. El Señor es bello, ¿verdad? Entonces, leamos en Hebreos 9:9, ¿verdad? Otra vez. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Estos eran los sacrificios que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Porque, o sea, no tenían una conciencia limpia porque estaba lleno de pecados. Por eso dijimos, ¿verdad? Anterior, el sacerdote necesitaba estar protegido para no ser muerto, ¿verdad? Por el Señor Santo, ¿verdad? Dios Santo, justo. Por eso tenían que ellos que hacer el lavamiento, ¿verdad? Con agua, estar protegido, ¿verdad? Con el efod, ¿verdad? Los pectorales, las ropas santas, ¿verdad? Tenían que estar cubiertos para no ser muertos por la gloria del Señor, ¿verdad? Santo. Ahora versículo 15, dice aquí, y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que habían debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso mi conciencia está limpia. Mi corazón está limpio de que mi alma ya está purificada por medio de la sangre de Jesucristo. No es mi obra, es la obra de Jesucristo. Entendamos esto, ¿verdad? Busquemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que dice sobre la conciencia, el alma, ¿verdad? Vamos a Job, capítulo 32.
Job está antes de Proverbios, de Salmos. Job 32, 8. Job 32, 8. Dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del Todopoderoso los hace que entiendan. Es el Señor que pone eso en nuestra conciencia. Nosotros no podemos. Miren, entendamos. Nosotros estamos atrapados. Nuestra alma, ¿verdad? Está atrapada en un cuerpo, ¿verdad? Pecaminoso. Nosotros los creyentes, los que somos ya santificados por medio del Espíritu Santo, por Jesucristo, ¿verdad? Que nos ha limpiado con su sangre. Hemos aceptado su evangelio, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? O sea, por medio de su Espíritu Santo es el que nos insta a hacer lo bueno. Ya vieron que es error que nosotros somos los que preservamos la salvación. Dicen que Jesucristo nos salvó, pero hay que preservar la salvación. Toda la obra es de Cristo, toda la obra por medio del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Nosotros no podemos. Estamos luchando contra la carne. Entonces, ¿cómo nosotros estamos luchando que vamos a preservar la salvación? No. Correcto, debemos de luchar, de no pecar, pero no es que estamos haciendo esto para llegar a la salvación. Estar pensando esto, estamos malinterpretando el Evangelio de Salvación. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Lamentablemente que se han apartado de la verdad. Apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad. Entonces, debemos entender esto. Nosotros debemos de aceptar de que aunque nosotros no veamos muchos hermanos, ¿verdad? Hablando cosas que no son, nosotros debemos de orar por ellos, ¿verdad? Porque han caído en la mentira, ¿verdad? Unos han nacido de nuevo, otros no, ¿verdad? Entonces, este es mi deseo, ¿verdad? Que ustedes entiendan lo que es la paz, lo que es vivir aún en medio de las tribulaciones, tener esa paz donde nosotros es que vamos. Cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, ¿verdad? Ahora, sigamos hablando sobre el alma, ¿verdad? Proverbios capítulo 20, después de Salmos, Proverbios capítulo 20, versículo 27. Proverbios 20. Proverbios 20, 27. Dice así: candela del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña los secretos del vientre. O sea, del corazón, ¿verdad? Del vientre, del corazón. Candela del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña. Que Él es el que sabe los pensamientos del hombre, ¿verdad? Los secretos del vientre. ¿Ya? El Señor conoce los pensamientos del hombre y los examina. Ahora vamos a Juan capítulo 1. Juan está después de Lucas. Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, versículo 9. Dice así: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. ¿Ya? Uno, cuando no ha aceptado el evangelio de salvación, uno es muerto espiritualmente, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Aceptar el evangelio es aceptar el regalo de Dios, ¿verdad? Nosotros con la ley del Señor lo que hace es escanearnos y nosotros nos miramos en un espejo. Hemos mentido, ya transgredimos la ley de Dios. Hemos aborrecido a un amigo o a alguien, o un enemigo, ¿verdad? Un enemigo aborrecido, ya hemos pecado.
miramos a una mujer que no era de nuestra esposa, ya hemos pecado. Entonces, ¿verdad? Nosotros siempre, ¿verdad? O sea, cuando uno se ve, ¿verdad? En la ley de Dios, miras el espejo, te ves y reconoces que eres pecador, ¿verdad? Automáticamente te estás humillando, sabiendo, ¿verdad? Sí, soy pecador. Y entonces reconoces que eres pecador. Entonces hay una cura para esto y es Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, continuamos, ¿verdad? Ahí mismo en Juan capítulo 1, perdón, aquí, ¿verdad? Escribí algo para que no se me olvide, ¿verdad? Jesús es la luz al hombre. El que escucha y acepta su regalo, este es lleno de luz y nunca muere. El que ha recibido ya es hijo de Dios. Ahora Juan, ahí mismo, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahora Juan 14, versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros no podemos entrar por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios. Y cuando nosotros somos reconciliados, es una vez y para siempre, eternamente. Imagínense, nosotros somos reconciliados con Dios. Es un regalo inmerecido. El Señor sabe que nosotros somos pecadores. Por eso Él vino, ¿verdad?, a morir por nosotros, llevar todos sus pecados. El Señor, ¿verdad?, al poner todos tus pecados y mis pecados en su carne, crucificado, ¿verdad?, como un corderito, ¿verdad?, dio su vida, ¿verdad?, por ti y por mí. Entonces su sangre era la paga, la propiciación de todos los pecados que cometimos. Lo único que te pide el Señor es que te arrepientas, que acepte, ¿verdad?, que eres pecador y no puede. Nosotros nunca vamos a poder atraer una obra limpia ante los ojos de Dios, que es santo, ¿verdad? Nosotros siempre, la obra del hombre, ¿verdad?, para el Señor, para justificarse, nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías, y es cierto. Reconocer, ¿verdad?, que nosotros no podemos salvarnos es humillarse ante Dios. Y el Espíritu Santo actúa en tu corazón, ¿verdad? Y cuando aceptas al Señor Jesucristo, que Él es el único que te salva, su sangre, en ese instante el Señor te sella y eres hijo para toda la eternidad. La salvación no se compra ni se vende. La salvación es gratuita para todo aquel que cree. Las almas se pierden por orgullo. Nosotros no podemos hacer nada limpio ante los ojos de Dios. Nosotros obramos buenas obras hasta después de haber aceptado a Jesucristo, que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos insta a hacer buenas obras, glorificando, ¿verdad?, y amando su nombre, ¿verdad?, porque somos salvos por su gracia, ¿verdad? Ahora los invito a Romanos capítulo 2, versículo 14, 15. Y aquí para terminar en ¿verdad?, por el momento, ¿verdad? Y como dije, voy a hacer otras partes más, ¿verdad?, porque hay mucho que estudiar, ¿verdad?, y que ustedes entiendan, porque hay muchos engaños, ¿verdad? Hay las religiones fueron creadas por el enemigo, ¿verdad?, para confundir a muchos. Pero el Señor no quiere, ¿verdad?, que ustedes sean confundidos y que entiendan. Romanos 2, 14, 8, ¿verdad? Dice aquí:
Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley. O sea, un gentil, ¿verdad? Uno que es nacido nuevo, gentil es uno que no es de sangre judía, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, yo no tengo la ley de Moisés, ¿verdad? Pero el Señor, como ya soy propiedad de Él, Él ha puesto sus leyes en mi corazón, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando vamos a hacer algo, sentimos en nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo lo que hace es hablar a nuestra conciencia. Eso no lo haga, está mal, ¿verdad? El versículo 15. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose mientras tanto, o también excusándose sus pensamientos unos con otros. ¿Me vieron? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Pero mi deseo es que entiendan, ¿verdad? Esto, y en la próxima vez, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre el alma, la conciencia, ¿verdad? El alma, cuando uno es salvo, el alma nunca peca. Nunca peca. Nunca, nunca, nunca. El alma ya es sellada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya terminando aquí, ¿verdad? Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando has aceptado el evangelio de salvación, se te ha dado la arra, el Espíritu Santo, y es como una posesión comprada. Por ejemplo, yo llego a la casa de una persona, mira, aquí yo compro esto y aquí dejo de garantía, ¿ah? Entonces, cuando venga, yo voy a retirarlo. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho el Señor. El Espíritu Santo lo ha dejado en ti como garantía. Ya te compré. Eres mío porque te amo, te compré con mi sangre. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo por hoy, ¿verdad? Buenas noches o buenas tardes, o buenos días, ¿verdad? Cualquiera que vea este video. Y que sea el Señor, ¿verdad? Bendiciéndolo en este día. Hasta pronto, si Dios quiere. Bye.